19 minutos después de las 10 de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, como todas las mañanas de los miércoles, vamos a encontrarnos con un segmento que estamos esperando, porque justo se desató estas medidas nuevas económicas. Y bueno, para entender un poco también qué es lo que tiene que ver, vamos a tomar contacto con nuestro economista, Silvio Cañas, a quien ya lo vamos a sumar y le vamos a dar la bienvenida en esta mañana. Silvio, ¿cómo estamos? Muy, pero muy buen día. Buen día, Nico, buen día a toda la audiencia, ¿cómo les va? Bueno, muy bien, pero estamos medios como que estamos, ya no sé si la palabra es asustados, pero sí intrigados. Viste que a veces los términos muy bien no se entienden. Y sí, la verdad que bueno, pasa un poco de eso, intrigado, asustado, desorbitado también más de uno. Me dijo, che, ¿qué está pasando? Que no entiendo y no lo puedo cazar la mano. La verdad que, a ver, ahora con esto, empezó un ruido el domingo a la tarde. El domingo a la tarde ya uno empezaba a ver que se estaban escribiendo una nueva normativa donde había unas modificaciones en algunos conceptos tanto relacionados al comercio exterior, digo, a lo que es importación y exportación. Ajá. Yo, antes de meterme en estas medidas que salieron esta semana, vamos un poquito más atrás. A ver, recordemos que esto, para octubre del año pasado, ya casi hace un año, empezábamos a analizar de que la sequía le estaba pegando fuerte a la zona agropecuaria, por lo menos de nuestra región, y se empezaba a visualizar un futuro malo en el sentido de la recaudación de dólares vía exportación. Claro. Estamos hablando de esto de octubre. A medida que fue pasando el tiempo y el clima no mejoraba, esto se iba reafirmando y sabíamos que iba a ser un año muy duro en cuanto a reserva, por el sentido de que no iban a haber demasiadas exportaciones, el gobierno o el Banco Central no iba a tener la posibilidad de comprar demasiados dólares, entonces iba a tener ese problema de reserva. Eso más o menos ya lo sabíamos, no sabíamos cuánto iba a ser, cuán profundo iba a ser, porque depende también la salida de reserva, depende de cómo esté la situación económica. Una economía pujante en nuestro país requiere muchos dólares para manejar la importación, ya sea porque hay que importar algunos bienes de capital y también hay que importar algunos insumos para seguir produciendo. Entonces, cuando la economía le va bien, requiere muchos dólares. Bueno, como Claro. no sabíamos en ese momento, octubre o ya más acá, sobre el principio de este año, sabíamos que iba a haber un problema de dólares, de reserva, que es lo que está sintiendo hoy el gobierno, pero no sabíamos de cuál iba a ser la magnitud, sabíamos que iba a ser profundo. Hoy resulta que estamos... también sabíamos que este año había que renegociar había que pagar o a desembolsar algunos montos del pago de capital e intereses de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que hoy es nuestro principal acreedor. Sabíamos todo eso y teníamos el cronograma de la salida de dólares. Entonces el gobierno desde septiembre del año pasado, empezó a implementar estas políticas de hacerse de dólares. ¿Se acuerdan cuando alargamos el primer dólar soja, que fue a 200, cuando el dólar el oficial estaba a 180, se fue el primer dólar a 200, después tuvimos uno que fue 250, 300, y hoy estamos de nuevo, que esa fue una de las medidas que se anunció, un dólar agro, digamos amplio, un poco más elevado, ¿tá? Claro. Casi igualándolo al dólar MEP o al dólar tarjeta. Entonces, esto, ¿qué apuntó al gobierno? Dice, yo necesito por ahora, para zafar en los próximos meses, un ingreso de dólares fresco del sector agropecuario, que algo todavía tiene para liquidar exportaciones, de cerca de 2.000 millones de dólares. Entonces, ¿cómo fue el motivo para incentivarlo? Darle un tipo de cambio mejor, porque recordemos que hoy el gobierno tiene el tipo de cambio oficial que está alrededor de 2.70, 2.60, 2.70, pero el sector agropecuario recibe un 30 o un 35% menos por producto de las retenciones. Entonces, ni siquiera llegaba al tipo de cambio oficial. Con lo cual, la brecha entre los 200 pesos que recibe el exportador y los 550 o los 500 que estaba el MEP o el Blue en su momento, era una brecha muy importante. Entonces el gobierno dice, bueno, yo les voy a tirar un pesito más para que ustedes me hagan el esfuerzo, liquiden las exportaciones que yo necesito y hacerme de esos 2.000 millones. Por otro lado, también el gobierno dice, yo tengo que cerrar el grifo de la salida. Entonces, las importaciones vienen aumentando. ¿Y por qué vienen aumentando?
Porque hoy tenemos los dos tipos de cambio, como mínimo dos, pero en grandes medidas tenemos el dólar libre, que es el dólar blue, o el dólar MEP, o el contado con liqui, y el otro dólar que es el oficial. La brecha es casi un 100% hoy, llegó a ser un 110, 120, hoy está un poquito más baja, pero sigue siendo eso. Y el mercado entiende que pasadas las elecciones, con el gobierno nuevo, del signo que sea, van a tener que tender a una unificación de esos tipos de cambio. Es decir, que el dólar oficial esté más cerca del blue o que el blue esté más cerca del oficial, para lo que quieran, digamos, para lo que quieran los dos lados. Pero vamos un camino a la unificación. Digamos, el próximo gobierno, como dije, sea el que signo que sea, va a tener que unificar. Entonces, los importadores ya lo ven eso, y lo estudiaron y lo analizan, entonces están adelantando importaciones. Entonces, el gobierno está por un lado llamando a los chacareros y diciéndole liquidame, tráeme tus dólares frescos que los necesito, pero por otro lado se da cuenta que se le van muchos dólares porque los importadores empezaron a adelantar las importaciones, están adelantando pagos y están tratando de congelar hoy que el dólar está relativamente bajo, entre comillas, ¿no? Claro. Relativamente bajo para no después no tener y poder tener una ganancia cuando salía a vender y vender con el dólar nuevo. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Vamos a cerrar el grifo de la salida. Y una forma para devaluar, sin decir que devaluamos, es seguir poniéndole recargos, en este caso a las importaciones, un nuevo impuesto a las importaciones, que en algunos es del 7, otros del 15, lo que hace es que vos, el producto que antes los importaba, ahora tengas que recargar un impuesto. Contablemente seguís importándolo al mismo tipo de cambio oficial, lo que tenés que ahora que en tu carga de costo tenés que poner un impuesto nuevo, que dijimos, depende del tipo de bien, es un 7,5 o un 15. ¿Qué es esto? Una devaluación sin devaluar. ¿Por qué? Porque devaluación es mala palabra para algunos gobiernos, para este es una mala palabra, una devaluación brusca, porque también la realidad, y la historia lo demuestra, es que cuando uno devalúa, se arma como nosotros lo decimos en economía, la famosa J, ¿no? Que va para arriba un punto, pero después cae abruptamente. ¿Y qué pasa en eso? ¿Por qué caen? Porque el beneficio de una devaluación brusca se da en el corto plazo, pero después los precios empiezan a acompañar y empiezan a aumentar al ritmo de esa devaluación que fue, y genera un problema. Hoy el problema es que nosotros ya estamos en una base de inflación muy alta, los números de la inflación siguen siendo muy altos, por más que se desaceleraron los últimos meses, pero sigue siendo la interanual muy alta. Y si a eso el gobierno le oficializa una devaluación, es tirarle más, es querer apagar el fuego con nafta. Entonces, claro, el gobierno no puede hablar de devaluación y no quiere hablar de devaluación, entonces hace todas estas cuestiones para devaluar sin devaluar. ¿Y quién es el que le pide también la devaluación? El Fondo Monetario Internacional. El fondo que lo tenés adentro, que te controla, que encima te tiene agarrado con los pagos y los desembolsos, porque vos, para poder pagar, para poder que te den algo más de dinero, tenés que primero pagar. El tema es que el gobierno quiere asegurarse que si paga, va a recibir después. Y que después no le cambian la figurita, como te hace el mismo gobierno, que no se lo hagan a ellos. Entonces, sí, quiere decir, bueno, yo te pago lo que tiene que pagarte, pero vos firmame primero que me va a dar después del nuevo lo mismo y más. Entonces, de esa manera, queda un poco, el neto está y termina beneficiándose. Pero el fondo le dice, sí, bueno, pero yo te voy a pagar. Vos pagame primero, yo te voy a prestar después, pero también necesito que hagas esto. ¿Y qué es esto? Que unifique los tipos de cambio, que baje el déficit fiscal. Digamos, le exige todas las mismas medidas que viene exigiendo siempre, pero bueno, ahora lo tiene encorsetado y lo tiene, casi extorsivo, porque no tiene otra forma más de negociar. Entonces, el gobierno dice, ¿cómo cumplo con el fondo sin generar un problema interno y sin perder los principios de la de no devaluación? Bueno, fue este cóctel que inventaron, ya digo, el domingo a la tarde, que se publicó los primeros días, las primeras horas del lunes y el martes se fueron publicando, y que fue eso, una mejora en los importes para los exportadores y un impuesto nuevo para los importadores. ¿Qué está pasando? Una vuelta, un aumento de nuevo en el tipo de cambio transaccional, porque el oficial sigue siendo bajo, y que ojo, también hay que decir esto, el tipo de cambio oficial también viene aumentando. Claro. Pero al ritmo de la inflación. Lo otro son aumentos un poco más bruscos.
Acá, ¿Y qué pasa en el... perdón que te interrumpa, acá llegan algunos mensajes, te los paso así vos después vas respondiendo. Dale. Dice, pregunta para Silvio, ¿qué pasa? Espérate, se me apagó. ¿Qué pasa con los celulares? ¿Por qué nadie quiere financiar y quieren a contado? Dice, te financian todos los electrodomésticos menos los celulares, dice. Bueno, eso, a ver, hay que ver también que algunos bancos hay financiamiento, pero la realidad también es que los plazos de cobranza que vos financiás con la tarjeta de crédito, entre que vos financiás hoy con la tarjeta de crédito y cuando lo cobra el comerciante, pasan 27 días hábiles. Claro. Perdón, 27 días corridos. Son 18 días hábiles. Entonces, vos la plata la tenés hoy. Vos vendiste hoy el celular lo entregaste, pero el dinero lo vas a cobrar dentro de 27 días, casi un mes. O sea que vos vas a poder reponer de nuevo esa mercadería dentro de 27 días. Entonces cuesta un montón, porque ahí hay un descalce de un mes, que en un mes, con la incertidumbre que tenemos del tipo de cambio, el gobierno te puede inventar un impuesto nuevo o te puede valorar un poco más. Entonces, por ahí los comerciantes dicen, no, ese tipo de bienes los financio de esa manera. Otros bienes que por ahí son más estoqueables, porque también el celular tiene un nivel de rotación muy amplio. Un lavarropa, vos lo podés comprar lavarropa y lo podés tener en tu negocio un par de meses, que no va a cambiar de tecnología. El lavarropa sigue siendo el mismo. Un ventilador de pie, vos podés comprarlo, o una estufa, la comprás ahora, y si no la vendiste este año, la vendés el año que viene, casi que no cambia nada una estufa a gas. Claro. Puede cambiar la estética, pero un celular, hoy los celulares constantemente van saliendo nuevas versiones y es muy difícil. No podés estoquear, no podés comprar 100 celulares y estoquearlo y salir a venderlo y bancarlo, porque está el problema financiero. Ahí, insisto, es una cuestión por ahí también de la posibilidad que tenga el comercio de bancarse esos 27 días que pasan entre que vende ese celular y lo cobra efectivamente, y algunos comercios lo podrán hacer, otros no. Y volviendo un poco para ir cerrando la idea de esto del tipo de cambio, fíjense que también, que ya lo venimos diciendo, hay que tener cuidado con las curvas, con el tipo de cambio y con el dólar blue. ¿Por qué? Porque hay ganancia para pocos eso cuando pega estos saltos, que son esperables. Porque digo, el tipo de cambio oficial viene aumentando un 5 o un 6% todos los meses. Es normal que el resto de los tipos de cambio, el dólar MEP o el dólar blue, siga esa misma tendencia. El tema es que a veces hace como lo que se llama en economía un overshooting, una sobreexpansión. Entonces, tiene que aumentar un 10%, aumenta un 20%, después baja un 10% y termina quedando en un 10% con relación al anterior. Entonces, lo que pasó en estos días, que también especularon mucho por el no cierre del acuerdo con el fondo, pegó un salto el dólar, más este aumento, pegó un salto el dólar, pero ahora se volvió a acomodar. Tiene que dar una base un poquito más alta, sí, va a quedar una base, pero a lo mejor no va a llegar. Lo probable es que pensemos que más cerca de las elecciones, más cerca estemos del 12 de agosto, más ruido puede llegar a tener el dólar, porque muchos empresarios están dolarizando sus carteras, aquellos que tienen pesos y no quieren estoquear mercadería y demás, dolarizan esa cartera esperando el salto devaluatorio. Pero hay otros que Massa le echó, hoy leía y lo escuchaba, Massa le echó la culpa al aguinaldo, en el sentido de que muchos cobraron aguinaldo y con lo que sobró compraron dólar. La realidad es que con el nivel de endeudamiento que hay con tarjeta de crédito y el aumento de precio que ha tenido y las paridades y las paritarias que vienen siendo media floja, la mayoría el aguinaldo lo usó para salir a tapar agujeros que tenía y tampoco le han quedado para poder comprar dólares. Entonces, es un poco de entender el cóctel que pasó esta semana y que sigue teniendo cola y que vamos a seguir viendo. Digamos, falta muy poco para las elecciones. Yo creo que esta semana, lo que queda de esta semana, a lo mejor podemos estar un poco tranquilos, pero más llegado a este 12 de agosto, que es la fecha de las primeras pasos nacionales, puede llegar a tener un poco más de movimiento el dólar, tanto el blue como el MEP, aunque el MEP hoy lo tienen bastante controlado, producto de intervenciones. El Banco Central se está metiendo en el mercado para lograr que no se le eleve mucho la cotización y genere un poco más de ruido en los precios, que es lo que no lo pueden controlar todavía.
Sí, vos sabés que el otro día hablábamos así en una charla de amigos y decíamos, es increíble, pero parece que rinde más, por ejemplo, comprarte una moto a lo mejor o lo que fuera, no sé, un bien de uso, te rinde más hasta que guardar dólares. Totalmente, totalmente. Por ahí hablaba con algunos empresarios hace un rato en eso, digamos, cuando uno tiene un remanente, producto de lo que sea, a veces conviene más comprar mercadería y estoquear en su propia empresa, porque aparte de tener la posibilidad vos de ir remarcando los precios, y salir a comprar dólar, que por ahí a lo mejor, si lo compraste ayer, lo compraste a 550 y hoy está a 535 y te perdiste un 15%. Entonces, a veces conviene más comprar bienes durables que salir a hacer otras inversiones como el dólar o un plazo fijo. Plazo fijo, la tasa que paga desde lo nominal es espectacular. Pagar un 97% de tasa es un sueño, pero la realidad es que cualquier movimiento del dólar puede destruir, digamos, esa ganancia del 97% que se da. Y ni hablar si se mueve mucho el dólar y eso impacta en precio, tal vez un 97% de tasa que de plazo fijo termina siendo con un poco de sabor amargo, claro, por cómo se movió el resto. Hay de las dos versiones, escuché, viste, de esos que están haciendo esos plazos fijos que vos decís a esa rentabilidad, y hay otros que dicen, no, yo la plata en el banco con este quilombo, ni loco, te dicen. Sí, a ver, la realidad es que los pesos hoy no hay problema, no está lejos el corralito del 2001, porque lo que sobra son pesos, digamos, claro, lo que el gobierno quisiera es no tener más pesos, pero el dólar, el peso no. Sí, hoy, haciendo un plazo fijo hoy, que es 26 de julio, cuando vaya a renovar ese plazo fijo, ya te pasó las elecciones en el medio. Y en las elecciones en el medio depende del resultado que tenga, sea para cualquier lado, le vaya muy bien a Massa, le vaya muy bien, le vaya muy mal, le vaya bien a la Burlich o a Larreta o a Milei. Obviamente que eso después también se va moviendo y se ve reflejado o se ve impactado, por ejemplo, en el comparativo con el plazo fijo, que es el dólar. Claro. Bueno, Silvio, como siempre, clarísimo, está buenísimo poder analizar esto porque muchos empezó la duda, viste, que sí, que no, que qué hacemos, y bueno, ahí estábamos. Nos quedan 3-4 días del mes, laborales por lo menos. Nos quedan jueves, viernes y lunes, así que vamos a ver qué pasa también con los precios, porque ya empezamos a trabajar. Y creo, a ver, no me acuerdo ahora cuándo está pensado para agosto, pero creo que si nos va a dar justo que la fecha de publicación del INDEC va a ser, me parece que los días antes de las elecciones, así que vamos a ver también cuál va a ser la despedida del INDEC antes de las elecciones, de las primeras pasos nacionales. Silvio, un abrazo enorme como siempre, un placer este encuentro. Gracias, buena jornada para ustedes. Igualmente. Allí pasa charlando con nosotros nuestro economista Silvio Cañas. Bueno, como decíamos, haciendo referencia un poco a cómo está la situación actual que tiene que ver con la economía y, por supuesto, los primeros números que va arrojando estas nuevas medidas que ha tomado el gobierno nacional.